el himno 181, Una Esperanza. No hay cosa más bonita que compartir esta fe y esta esperanza. Pastor David, le dejamos entonces este momento para que usted haga la presentación. Muy bien, gracias Pastor Marcelo. Qué hermoso himno este que nos deja una esperanza. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestros amigos y nuestros contactos. Me encantó lo que dijo el profe hace un ratito, ¿no? Nos deja ahí con la intriga para el mes de agosto. No nos tiró el nombre de quién va a ser el predicador, pero nos dio la fecha. Yo ya la anoté aquí para invitar a mis amigos y mis contactos para esa semanita de evangelismo. Y ahora vamos a alimentarnos nosotros porque necesitamos estar bien espiritualmente. Y hoy tenemos un sábado del todo especial porque nos acompaña el pastor Darío Caviglione. Él es el presidente de la Unión Argentina, pero es un amigo, más que presidente, es un amigo de acá de la casa, de la Bendición del Noroeste, y realmente le damos la bienvenida y estamos felices de tenerlos hoy con nosotros, Pastor Darío. Bienvenido a la mano. Gracias, Pastor David. Es una alegría saludar a mis queridos hermanos del Noroeste y de poder adorar juntos a Dios en este momento, alimentándonos de su palabra. Esperamos que el Señor nos pueda guiar, nos pueda usar y que juntos podamos alegrarnos en su presencia. Gracias por la invitación, Pastor David. Muy bien. No, una alegría y gracias por estar con nosotros. Lo veíamos que estaba en otros campos, que decíamos, no puede ser que no esté con nosotros en la mano. Así que es realmente un privilegio tenerlo hoy y lo vamos a seguir invitando. Si seguimos con esto de la cuarentena, seguramente vamos a seguir invitando tanto a usted como al equipo de la Unión para que podamos estar en contacto, aunque no nos puedan visitar, pero al menos podamos utilizar este espacio virtual para estar juntos. Pastor Darío, en las iglesias hay una oración de invocación y esa oración le corresponde al predicador, así que le pedimos que usted pueda llevar una oración como apertura ya del culto divino. ¿Cómo no? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este momento elevamos nuestra voz en gratitud por todo lo que nos diste en esta semana, por la vida, por tu cuidado, por sostenernos. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra que nos anima y fortalece cada día. Gracias por este momento en que podemos adorarte juntos, aprovechando las posibilidades que nos brinda la tecnología. Estamos conectados para alabar tu nombre en este momento de estudio de la Biblia y pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra. Pero pedimos también que puedas tocar nuestro corazón a través de tu mensaje, que nos des un corazón abierto y dispuesto a recibir tu voz. Y Señor, que podamos en esta mañana con alegría adorarte, pero también entregarte nuestra vida y tomar decisiones en la dirección de la vida eterna. Te pido por cada uno de mis hermanos que ahora está conectado y por aquellos que tal vez más tarde podrán participar también viendo este culto. Pedimos tu presencia, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, y como hacemos cada sábado, vamos a seguir adorando a Dios y lo vamos a hacer a través de los diezmos, las ofrendas, y después vamos a tener nuestro momentito de adoración infantil también. Contador Rubén, diríjanos en esta parte. Cómo no, gracias, Pastor David. Y así es, como lo haríamos si estuviéramos en nuestras iglesias, si estuviéramos congregados, este es el momento donde invitaríamos a los diáconos a pasar, a tomar sus lugares, escucharíamos aquella música suave mientras, participamos todos del momento de las ofrendas, de los diezmos. No lo podemos hacer así, pero no nos vamos a privar de esa bendición de poder también participar juntos. Más temprano, en el momento de la escuela sabática, estuvimos comentando un poquito con el pastor David en cuanto a la ventaja de esta aplicación, de esta herramienta del 7Me, así que seguimos animando a la hermandad a poder usar esta herramienta, y si no es así, colocando nuestros donativos
en los sobres, coordinando después con el tesorero. También la posibilidad de hacerlo a través de la transferencia bancaria a la misión. Así que no nos privemos de la bendición de poder adorar a Dios también con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Yo quiero, antes de orar, hacer mías las palabras de un texto bíblico muy conocido del apóstol Pablo, cuando les habla a los corintios, donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Con eso en mente, con ese espíritu, que ahora al momento de agarrar la aplicación o de colocar en el sobrecito nuestra ofrenda, nuestro diezmo, lo podamos hacer con ese espíritu, con un corazón alegre, ofrendándole a Dios. Así que te invito, los invito, ahí cada uno donde estamos, vamos a pedir una bendición a Dios por estos recursos, para que Él bendiga a cada uno en este momento que vamos a participar en la adoración. Oremos entonces. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más invocamos tu nombre y ahora en forma especial por nuestros recursos, por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Vamos a ofrendarte y queremos hacerlo con corazón alegre, agradecido por tantas bendiciones que tú nos das. Así que al participar ahora, aunque estamos en casa, estamos ahí cada uno en su lugar, y podamos hacerlo también con el mismo espíritu, con la misma alegría, como si estuviéramos en los templos. Querido Dios, una bendición muy especial queremos pedirte por esos recursos, para que tú los bendigas, para que tú los multipliques, para que estos recursos puedan ser aplicados a la predicación de tu palabra, aquí en este territorio y en todo el mundo, para que pronto podamos terminar nuestra misión y puedas venir a buscarnos. Querido Dios, no merecemos nada de esto que te pedimos, pero lo hacemos humildemente, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Ofrendas para Tusgal. Hola amigo, soy el pastor Diogo Santos, misionero de la División Sudamericana aquí en Mongolia, y hoy te voy a contar cómo tus ofrendas no solo llegan donde se necesitan, sino también de su importancia para el avance del reino. Mongolia es conocida por ser la tierra del gran conquistador Gengis Khan, pero también es la tierra del cielo azul, de los famosos caballos mongoles y del desierto de Gobi. Tierra helada, de pueblos nómades y de espíritu libre, que solamente después de la caída del comunismo abrió sus puertas para la llegada de los primeros misioneros. Y no fue fácil. Pregonar para una población de 53% de budistas y 38% de personas que se declaran sin religión es extremadamente desafiante. Y una de las mejores maneras de reflejar a Cristo para esas personas, penetrando prejuicios y barreras culturales, es la educación adventista. Y pensando en eso, en 2009 se fundó la primera escuela adventista en Mongolia, llamada Tusgal, que en mongol significa reflexionar. Es el resultado de mucha oración y del esfuerzo de muchas personas, gente que dedicó sus talentos para haber realizado el sueño de tener una escuela adventista en Mongolia. Adaptada en un edificio residencial, nuestra escuela era muy estrecha, oscura, con mal olor y no ofrecía seguridad para que los niños estudiaran. En 2018, tras una inspección larga y detallada del gobierno, recibimos un informe nada alentador. Una larga lista de cosas para reparar y un plazo de apenas 6 meses. O en caso contrario, la escuela perdería su licencia de funcionamiento y nos veríamos obligados a cerrar sus puertas. Las exigencias dadas por el gobierno eran tantas que prácticamente tendríamos que derrumbar la escuela y construir otra nueva. ¿Pero con qué dinero? No teníamos condiciones para hacer eso. Y fue entonces que vimos la mano poderosa del Señor guiando todas las cosas. En realidad, Dios ya había resuelto el problema un año antes, como ocurrió con el profeta Daniel, que cuando se arrodilló para orar, un ángel ya había salido del cielo con la respuesta. El Señor también ya había respondido a nuestra oración. La escuela adventista Tusgal ya había sido incluida en el plan adventista para las ofrendas del 13º sábado. Dios
en su omnisciencia, ya había provisto medios un año antes para solucionar ese problema. La escuela fue remodelada en tiempo récord. En 2 meses surgió una escuela prácticamente nueva. Y todo eso gracias a la fidelidad y desprendimiento de personas como usted. Yo soy testigo de que sus ofrendas no solo llegan a su destino, sino que hacen mucha diferencia. Lo que ocurrió con la escuela adventista en Mongolia es apenas un capítulo de una linda historia de cooperación entre personas que nunca se vieron, pero que están ligadas por el mayor héroe que existe, que es el amor. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a ir. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a donar sus recursos. Usted es parte del avance del Evangelio aquí en Mongolia. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Muy bien, querida familia, entonces después de aprovechar este momento para hacer las transferencias, hacer la ofrenda en el sobrecito, vamos a prepararnos para compartir la historia de los niños. Así que los invitamos a que llamen a los niños, que se acerquen allí al ladito del monitor, del televisor, del celular, y que se preparen para escuchar una linda historia de una de las hermanas de iglesia que trabaja con el Ministerio de los Niños y tiene justamente este momento tan especial que tiene que ver con la predicación para los niños, la historia infantil. ¿Estamos todos listos? Entonces nos preparamos para este momento tan especial. Pilar, venía a desayunar. Ya voy. Mamá, ¿te acordás del tema que hemos visto del diezmo? Sí, ¿hay algo que no te ha quedado claro, hija? No, ¿Qué cosa no has entendido? que hay que devolver. Claro, devolver. Hay que devolver el diezmo, porque todo el dinero que nosotros tenemos es de Dios. Dios nos ha dado esa enseñanza en la Biblia para que podamos ser generosos, porque el ser humano es egoísta muchas veces. La abuela me ha dado plata por ayudarle en la tarea del hogar. Muy bien. ¿Sabes cuánto es el diezmo que tenés que poner? A ver, dame el billete que te ha dado la abuela. Muy bien. Te ha dado 10 pesos. Vos solamente tenés que dar una parte de las 10 partes que tiene este billete. Es decir, 1 peso. Lo vamos a poner en el sobre, ¿querés? Sí. Aunque vos creas que esto es poco, no es poco, porque tu diezmo más mi diezmo, te lo voy a poner también ahora, hace mucho para la obra que quiere Dios que hagamos en la iglesia. Cuán importante es enseñarle a nuestros pequeños a ser fiel a Dios, en lo mucho y en lo poco. Este es nuestro versículo de esta mañana. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Está en Malaquías 3:10. Es importante ser fiel a Dios, y Dios nos recompensa. Vamos a orar todos juntos, mis pequeños. Jesús, ayúdanos a ser fiel contigo. Que cada niño de la Misión Argentina del Noroeste esté cuidado y protegido, y que en su casa siempre haya alimento. En tu nombre hemos orado. Amén. Hasta el próximo sábado. Muy bien, agradecemos entonces a María José Córdoba de la Iglesia de Concepción por habernos compartido la historia para los niños. Ahora sí, sin más, Pastor Darío Caviglione, dejamos el tiempo para que comparta con nosotros la palabra del Señor. Gracias, Pastor Marcelo. Bueno, un abrazo grande aquí desde el frío de Buenos Aires para todos nuestros hermanos queridos de la Misión Argentina del Noroeste, para el equipo que está allí coordinando este momento de culto. Gracias a cada uno por
por estar allí coordinando como cada sábado. Y esperamos que el Señor pueda hacer con cada uno de ustedes, mis hermanos, pastores y miembros de la Iglesia del Señor, como así también amigos que posiblemente están conectados en esta mañana adorando a Dios, ¿verdad? Así como en el templo habitualmente teníamos, en algunos lugares tenemos ya porque nos habilitan, amigos presentes en nuestros cultos. Así que un abrazo grande también a los amigos. En el siglo XVII vivió un físico alemán de nombre Otto von Guericke. Otto von Guericke, o Guericke, como es conocido habitualmente, fue estudioso de todo lo relacionado a la presión atmosférica. Y él diseñó, inventó, podríamos decir, un curioso barómetro. El barómetro justamente es un instrumento que permite medir la presión atmosférica. Y el barómetro de Guericke consistía básicamente en una figura humana que sobresalía por encima de la chimenea, del techo de la casa, cuando el tiempo estaba bueno, podríamos decir en simples palabras para aquellos que tal vez no tenemos mucho estudio en lo que es presión atmosférica. Cuando el clima era ideal, cuando estaba radiante, cuando estaba bueno, allí el hombrecito arriba de la chimenea sobresalía y cualquiera podía ver esa figura humana como erguida, levantada y hasta casi flameando, ¿verdad? Arriba del techo de la casa. Ahora, cuando el tiempo desmejoraba, cuando el clima cambiaba, cuando venía una tormenta y la presión atmosférica cambiaba, ese hombrecito, esa figura, ¿verdad? Porque no era un hombre vivo, era una figura humana, lentamente se iba bajando e iba introduciéndose dentro de la chimenea hasta que finalmente ya no se lo veía. Bueno, curioso invento, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos y actuamos como este hombrecito de Guericke. Muchas veces cuando las cosas van bien, cuando el tiempo es favorable, podríamos decir, cuando la vida nos acompaña con cosas buenas, estamos radiantes y plenos allá arriba en la cima, ¿no? Arriba de todo, y todo el mundo nos puede ver felices de la vida. Pero cuando las cosas cambian y no salen como uno quisiera, ¿verdad? Muchas veces tenemos la tendencia de meternos lentamente dentro de la chimenea y encerrarnos en nosotros mismos, o deprimirnos, o decaer en nuestro ánimo. Lo que vamos a leer esta mañana, queridos hermanos, está en palabras de Pablo, y quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios. Allí en la carta a los hermanos de Filipos, la carta a los filipenses. Esta es una carta realmente preciosa, una carta sin desperdicio, de principio a final, una carta donde uno, cuando la lee, no puede entender que quien escribe esto lo hace en condiciones adversas. La carta a los filipenses es una de las 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel de Roma, estando preso. Si usted lee allí en el capítulo 1, versículo 13, allí el apóstol Pablo dice justamente esto, que él está preso, y dice que está preso por causa de Cristo, ¿no? Dice allí, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de ¿quién? Por causa de Cristo. Preso por causa de Cristo. Así que esta es una de las cartas, decía recién, una de las 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión en Roma. Y uno no puede entender, decía antes, cómo Pablo, estando preso, estando privado de su libertad,
estando en esa condición, pasando necesidad de alguna manera, cómo él escribe lo que escribe y lo que vamos a leer en esta mañana. Básicamente me gustaría, hermanos, compartir con ustedes lo que dice Pablo en el capítulo 4. Así que lo invito a abrir la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, en el verso 1, Pablo dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es llamativo cómo el apóstol Pablo, en este versículo 1, se refiere a sus hermanos. No sé si a usted le llama la atención, a mí sí, ¿verdad? Cómo Pablo trata con tanto énfasis a estos hermanos de un modo afectuoso y cariñoso. Él dice amados y lo repite al final, amados, ¿verdad? 2 veces en ese versículo. Dice deseados, amados y deseados, pero también agrega gozo y corona mía. Aquí estaba el pastor, privado de su libertad en una celda, en una cárcel, diciéndole a sus hermanos lo que esos hermanos significaban para él. Y yo encuentro aquí a un pastor que amaba su rebaño. Y este es un mensaje para aquellos que somos pastores, ¿verdad? Lo que la iglesia es y significa para el pastor. Lo que debiera hacer y lo que debiera significar. Es más, nuestro ministerio no tendría sentido sin esos hermanos amados y deseados. Son justamente los hermanos los que dan razón de ser a nuestra iglesia y a nuestro ministerio pastoral. Pablo amaba a sus hermanos y se los hizo saber. Él les dice: ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, ustedes son amados, ustedes son deseados. Pablo amaba a la iglesia porque sabía que la iglesia había sido comprada por Jesús. Simplemente es un detalle para no pasar por alto. Antes de ver 4 llamados que Pablo le va a hacer a la iglesia de Filipos, él va a invitar a estos hermanos amados y queridos a 4 cosas. Pero antes de ver esas 4 cosas, me pareció que este detalle no podíamos pasarlo por alto. El amor de Pablo por sus hermanos, que debiera replicarse, hablo a quienes somos pastores, pero a quienes no son pastores, este amor por los hermanos también debiera estar, ¿verdad? Y debiéramos ver en cada hermano de iglesia un motivo de gozo y corona, una corona, ¿verdad? Un motivo de alegría, motivo de amor. Son los hermanos los que le dan vida a la iglesia. Que se imagina estar en la iglesia solito, ¿no? Como Pablo estaba solito en aquel momento. No es lo mismo estar solos, estar rodeados de aquellos que también aman al Señor y creen en Él. Entonces decía, Pablo le va a hacer a estos hermanos de Filipos 4 llamados. 4 llamados. Pero tal vez explicando un poquito el contexto. Ya dijimos que esta carta está escrita desde la prisión. El otro asunto que hace al contexto de estos 4 llamados que le va a hacer a los hermanos tiene que ver con el motivo por el cual Pablo escribe esta carta. Los hermanos de Filipos se habían enterado que Pablo estaba preso. Por lo tanto, deciden enviarle a Pablo una encomienda, vamos a decirlo de esa manera en términos más actuales y modernos, ¿verdad? Deciden enviarles un paquete, una caja, una bolsa, no sabemos, una canasta básica, podríamos decir hoy. Decían enviarles víveres, posiblemente ropa, no sé qué más habrán enviado esos hermanos, no sé si dinero también, pero sí le enviaron cosas que posiblemente Pablo necesitaba en ese momento. Y el transporte, podríamos decir la empresa que ellos usaron para que les llegue esos donativos a Pablo, su pastor, que estaba preso, fue
un hermano de iglesia. Fue Epafrodito, y Pablo lo menciona allí, un nombre difícil, ¿no? Epafrodito. Y Pablo agradece a Epafrodito en la carta, y Pablo dice que Epafrodito estuvo dispuesto a dar su vida por él, posiblemente. Allí algunos teólogos interpretan que posiblemente Epafrodito tuvo dificultades en el camino y hasta posiblemente lo atraparon o lo indagaron, no sé qué le hicieron, posiblemente lo maltrataron en el camino, también por causa de Cristo y por el destino a donde iba, ¿no? Yo no sé si Epafrodito llevaba un permiso para circular, como hoy necesitamos, por lo menos aquí en Buenos Aires y en buena parte del país, pero no eran tiempos fáciles para la iglesia del siglo I. Eran momentos complejos donde los cristianos también sufrían de burlas y muchas veces de persecución. Así que este Epafrodito llega finalmente con la caja allí a la celda, le entrega a Pablo, y cuando Pablo lo ve, se emociona, se alegra, agradece a Dios y a la iglesia. Y aun cuando Epafrodito había sido enviado para estar por un buen tiempo con Pablo, acompañarlo y atender sus necesidades, Pablo decide enviarlo de nuevo, de retorno a Filipos, ahora con la carta en la mano. Y esta es la carta que él describe a la iglesia de Filipos. En gratitud por la generosidad, por la atención de los hermanos, por Epafrodito, y en gratitud a Dios por cómo él había usado a su iglesia para acordarse de él, para sostenerlo y para animarlo. Así que lo que vamos a leer ahora es lo que seguramente leyeron los hermanos de Filipos cuando Epafrodito llegó con ese rollo, con esa carta en la mano, ¿no? Capítulo 4, versículo 1, allí aparece el primer llamado. Al final del verso 1, Pablo le dice a estos hermanos amados y queridos, les dice, estad así como. Dice allí, estad así firmes en el Señor. Pablo hace aquí un llamado a estar firmes. En realidad, quien estaba pasando la mayor crisis era él, que estaba privado de su libertad. Pero él, que estaba preso, le dice a sus hermanos que estaban libres, hermanos, estén firmes. Pablo hace un llamado a la firmeza. La crisis, mis hermanos, la crisis por la cual estamos pasando, la crisis que estamos viviendo hoy, es una crisis que tiene que afirmarnos en el Señor, no separarnos de él. Esta crisis tiene que hacernos más fuertes. Esta no es la mayor crisis que vamos a vivir. Leyendo la profecía bíblica, nosotros sabemos y entendemos que habrá una crisis mucho mayor para el pueblo de Dios. Una crisis donde incluso, como dice Apocalipsis, no se les permitirá al pueblo de Dios ni comprar ni vender. Una crisis donde la vida estará en riesgo por ser fiel a Dios. Esta no es la crisis final, ni es la mayor crisis por la cual tenemos que pasar. No digo que esta crisis no sea crisis, lo es, y de hecho, sabemos de hermanos que están pasando necesidades, de hermanos que están sin poder trabajar, como así de muchos, ¿verdad? Que no pueden en este momento reunir recursos para sostener su familia. No digo que esta crisis no sea dura, estoy diciendo que habrá una crisis mayor todavía. Pero esta crisis, mi querido hermano, mi querida hermana, tiene que sacarnos más fuertes, tiene que hacernos más fuertes. Necesitamos fortalecer nuestra fe, nuestra vida en el Señor cada día. Comenzar el día leyendo su palabra, estudiando su palabra, orando, sosteniéndolo durante el día en el Señor, buscando el refugio y la fortaleza en el Señor. Si estamos firmes en el Señor, estaremos firmes durante la crisis. Si estamos lejos del Señor, la crisis
nos va a arrastrar, nos va a alejar más del Señor. Necesitamos estar firmes. Por eso Pablo le dice a los hermanos que estaban mejor que él: hermanos, estén firmes. Aprovechen las condiciones de libertad que hoy tienen para fortalecer su fe, porque cuando llegue el momento de estar como yo estoy, dice él, ¿verdad?, privados de la libertad, van a necesitar estar firmes. Porque la crisis es un momento donde se prueba nuestra firmeza y nuestro carácter. El segundo llamado que Pablo va a hacer aquí está en relación a lo que dice el versículo 2. Y quiero invitarlos allí a leer en el verso 2. No sé si usted tiene su Biblia en papel, como yo tengo aquí la mía, o tiene su Biblia en formato digital, cualquiera sea. Versículo 2. Pablo dice ahora: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo hace un llamado aquí a la unidad. A la unidad. Pablo le habla a Evodia y le habla a Síntique. ¿Quiénes eran estas hermanas? La Biblia no dice mucho acerca de Evodia y Síntique. Hay quienes piensan que posiblemente eran las dueñas de casa donde se reunía la iglesia del hogar, la iglesia de la casa, donde varias personas se congregaban. No sabemos si realmente era así, puede ser. Pero lo cierto es que Pablo reconoce a estas hermanas públicamente como hermanas guerreras del Evangelio, hermanas misioneras, hermanas que combatieron junto con él en la tarea de evangelización. Pablo reconoce a estas hermanas como hermanas misioneras. No dice que eran hermanas que no hacían nada en la iglesia, vamos a decirlo de esa manera suave. Él no dice que estas hermanas eran flojas o vagas. Él dice que estas hermanas estaban comprometidas con el Evangelio y con la difusión del Evangelio. Sin embargo, evidentemente algo estaba ocurriendo con Evodia y con Síntique, que en estos momentos Pablo les llama la atención públicamente. No sabemos qué fue, pero evidentemente fue algo que ameritaba que Pablo tuviera que tirarles sus orejas en público. Pero él reconoce que estas hermanas combatieron junto con él en la predicación del Evangelio. Él reconoce la trayectoria de estas hermanas y él menciona al final del versículo 3 que los nombres de ellas, como los de otros, estaban escritos en el libro de la vida, así que no eran malas hermanas. Pero saben, más allá de nuestro esfuerzo por Jesús, más allá de nuestro amor por la iglesia y nuestro compromiso con Cristo, más allá de nuestro celo por la iglesia, el enemigo a veces puede encontrar alguna grieta o generar en nosotros alguna grieta, aún siendo buenos hermanos, buenos pastores, buenos líderes, encontrar alguna grieta donde comenzar a dividir la iglesia. Por eso Pablo hace este llamado a la unidad. Y nosotros no debemos permitir que el enemigo genere ninguna pequeña grieta que ponga en riesgo la unidad de la iglesia. Porque es la unidad de la iglesia la que va a permitir que demos un testimonio más poderoso. Es una iglesia que se ama y unida, ¿verdad? Como Jesús lo dijo en Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que son mi iglesia, si se aman. Entonces no debemos dar lugar, hermanos, al enemigo. Y tristemente, muchas veces los problemas que se generan en la iglesia de división, muchas veces surgen de buenas personas, de buenos hermanos y hermanas, que tienen celo y pasión por la iglesia,
pero que en algún momento el enemigo aprovecha algún asunto pequeño y profundiza una grieta que termina creando división en la iglesia. El llamado que Pablo le hace a Evodia y a Síntique no es solamente a ellas. Si ustedes me acompañan en el capítulo 2, vamos a encontrar allí que Pablo hace un llamado a toda la iglesia primero. Y porque él le hizo un llamado a la unidad a toda la iglesia primero, allí en el capítulo 2, después se lo refuerza a Evodia y a Síntique. No es solo a ellas que Pablo les llama a estar unidas. A toda la iglesia él le pide ese sentido de unidad. Capítulo 2, Pablo dice allí, verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Hermanos, Pablo aquí, de manera bien clara, invita a la iglesia a estar unida. Yo no sé si estaba produciéndose algún cisma, alguna crisis de unidad en la iglesia, posiblemente sí. Una iglesia que él había plantado hacía unos 3 o 4 años aproximadamente, y él amaba a esos hermanos, ya lo leímos. Pero evidentemente el enemigo había creado dificultades en el espíritu de unidad de la iglesia. Y ahora Pablo dice, hermanos, sientan lo mismo. Noten cuántas veces él utiliza expresiones, aquí repite expresiones que van en dirección de unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿verdad? Unánime, sintiendo una misma cosa. Unidad, 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 unidad. Volviendo al capítulo 4, Pablo, dijimos, hace un llamado a la firmeza, a estar firmes en la crisis. Segundo, Pablo hace un llamado a la unidad, a sentir lo mismo, a estar unidos, a no dar lugar al enemigo para profundizar una separación. En tercer lugar, verso 4, Pablo dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Uno no puede entender cómo un hombre prisionero puede escribir esto, ¿verdad? Estén contentos, estén gozosos, regocíjense. Otra vez les repito, regocíjense. Este es el mensaje de un hombre que vivía cerca del Señor y cerca de su iglesia, y que veía la venida del Señor como su mayor esperanza y fortaleza. El Señor está cerca. Cuando Él le dice a la iglesia, hermanos, estén contentos, Él no está dando un mensaje en dirección al masoquismo, ¿no? De disfrutar el dolor. Él está dando un mensaje de ánimo y esperanza, sabiendo que la prueba un día va a terminar, sabiendo que la prueba es pasajera, que la crisis pasará y que el Señor vendrá. Pablo está animando a la iglesia a mirar más allá del problema que estaban viviendo en el momento. Pablo dice, la venida del Señor está cerca. Eso debiera darnos alegría y gozo. Es probable que la prueba no nos ponga contentos, pero tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar el momento cuando ya no haya lágrimas, ni dolor, ni clamor, como dice Apocalipsis 21:4. Cuando ya no haya muerte ni enfermedad, cuando no haya ya violencia, cuando no haya injusticia, cuando no haya personas que pasen necesidad, ni personas sufriendo. Cuando el mal termine y todo acabe, el mundo será diferente. El Señor está cerca, su venida está cerca. Esta es nuestra mayor esperanza. Y esto es lo que debiera nosotros motivarnos y animarnos, mis hermanos, aún en medio de la crisis. Primero, un llamado a estar firmes. Segundo, un llamado a estar unidos. Tercero, un llamado a estar alegres, a estar gozosos en medio de la prueba.
Pero Pablo va a hacer un cuarto llamado. Él va a hacer un cuarto llamado. Sin embargo, antes de leer el cuarto llamado, tal vez me gustaría leer alguna porción más del versículo 7, donde este hombre, 6 y 7, donde este hombre que estaba firme, que tenía un espíritu de unidad y amor por los hermanos, y que estaba gozoso por la esperanza del retorno de Jesús. Él dice cómo vivía su fe. Y dice, por nada estéis angustiados, sino, dice él, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Noten las palabras de este hombre que anima a los hermanos a estar alegres, a estar gozosos. Pero él dice cómo vivía su cristianismo y cómo estaba pasando el momento de crisis. Verso 3, el pasaje tan conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo quería decir, hermanos, estén contentos? Porque él se sostenía en Jesús y Jesús lo fortalecía. El verso 19 que es tan conocido y querido, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo podía escribir estas palabras porque confiaba plenamente en el Señor. Y el cuarto llamado que Él nos va a hacer, hermanos. Primero, un llamado a estar firmes. Segundo, un llamado a estar unidos. Tercero, un llamado a estar alegres y gozosos. Cuarto, volvemos al capítulo 2. Y allí en el capítulo 2 yo encuentro otro llamado. El cuarto llamado. Ya leímos parte del capítulo 2, donde Pablo invitaba a la iglesia a estar unida. Pero ahora en el verso 5, Pablo va a decir, haya pues, mis hermanos, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo va a invitarnos a hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Verso 6, conoce usted el pasaje, ¿verdad? Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Jesús se entregó, Jesús se despojó, Jesús se humilló, Jesús se entregó en la cruz y llegó al punto de la muerte por ese compromiso y por esa entrega. Mis hermanos, Pablo está haciendo aquí un llamado a la entrega, un llamado al compromiso, un llamado al renunciamiento, un llamado a humillarnos, a despojarnos y a entregarnos completamente al Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, podemos descansar tranquilos en Dios. Como Pablo lo estaba, mi Dios suplirá todo lo que falta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras que leímos recién. ¿Por qué podía decir esto? Porque Él se entregó. Y Él está diciendo a los hermanos, hagan lo mismo que hizo Jesús. Renunciamiento, humillación, entrega, compromiso. 100% de Dios. En esta mañana, ya finalizando nuestro mensaje, yo quiero invitarte, mi querido hermana, mi
querido hermano, mi querido amigo. Yo quiero invitarte a entregar tu vida a Dios. Es más, este llamado, este cuarto llamado, esta respuesta al cuarto llamado, da sentido a los otros tres. No hay forma de estar firme si no te entregas. No hay forma de mantener un espíritu de unidad en la iglesia si no estamos entregados. No hay forma de estar gozoso en medio de la prueba si no estamos entregados. Es la entrega, es nuestro compromiso con Dios, es poner a Dios primero en nuestra vida, lo que va a hacer posible que estemos firmes, que estemos unidos y que estemos gozosos. Es esta respuesta la clave, la llave, el código, ¿verdad? Para que las otras respuestas también puedan ser positivas. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría entregar tu vida a Dios? Puede ser que en esta mañana esté conectado a alguien que todavía no llegó al punto de entregarse completamente a Dios. Puede ser que esta mañana esté conectado a alguien que está estudiando la Biblia o que la estudió, que se congrega incluso con nosotros aquí por este medio, o se congregaba de manera presencial en el templo antes de esta crisis, pero todavía no llegó al punto de entregar su vida a Dios a través del bautismo. Puede ser que haya alguien que necesite volver a Dios, volver a comenzar, volver a entregarse a Dios porque se alejó del Señor, se apartó de Él. Puede ser que le esté hablando a algún hermano o hermana cuya fe se enfrió. Puede ser que esté hablando a alguien que está siendo parte de una situación de división en la iglesia local. Puede ser que esté hablando a alguien que se siente débil en la fe y que le cuesta mantenerse firme frente a la prueba o frente a la tentación. Puede ser que esté hablando a alguien que esté con sentimiento de culpa porque no logra mantenerse firme en los caminos de Dios. Puede ser que esté hablando a alguien que le cueste sonreír, que viva todo el día amargado, con espíritu crítico, o que las circunstancias lo desanimen, como ese hombrecito de Gerik, se encierra. Y todo, claro, cuando estamos encerrados, en un pozo no hay ventanas, ¿verdad? Todo parece oscuro, no hay luz, todo parece sombrío. Los problemas logran enroscarnos, como una espiral, enroscarnos, encerrarnos, logran asfixiarnos y no logramos ver que más allá de ese problema hay una esperanza por la cual sonreír. Hay una razón por la cual ser feliz. Así que yo quiero animarte en esta mañana a entregar tu vida a Dios, cualquiera sea tu realidad. Que juntos podamos decirle a Dios en este momento: Señor, yo vuelvo a entregar mi vida a ti, o yo entrego mi vida a ti. Yo quiero hacer lo que Jesús hizo, Señor, despojarme de mi orgullo, de mi yo, y entregar mi vida totalmente a tu control. Y que si viene la prueba, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si viene la angustia, si viene la crisis, mi Dios suplirá lo que falta, porque yo estoy entregado a ti. Esto no significa no preocuparnos, esto no significa no tomar iniciativas, esto significa de que más allá de nuestros esfuerzos hay un Dios que puede suplir lo que nosotros mismos no podemos hacer por nosotros mismos. Así que quiero invitarte nuevamente a entregar tu vida a Dios. Y invitarte a decirle a Dios: Señor, ayúdame a estar firme. Ayúdame a ser un instrumento de unidad en la iglesia. Ayúdame a estar gozoso, feliz, más allá de las circunstancias, porque Cristo está cerca, porque su venida es cerca. Quisiera decirle que sí al Señor. Quisiera decirle que sí al Señor. Quiero invitarte a orar. Quiero invitarte
a toda la iglesia en este momento a hablar con Dios y a entregar nuestra vida a Él a través de esta oración. Amado Padre Celestial, te alabamos en este momento por el mensaje de Pablo a los hermanos de Filipos, escrito hace tantos años y siglos. Gracias, Señor, porque aún privado de su libertad, aún desde la celda, allí en la prisión de Roma, aún pasando necesidades, Pablo escribe estas palabras que animaron a los hermanos en su tiempo y también nos animan a nosotros en este tiempo. Gracias por la esperanza bendita del retorno del Señor. Gracias porque Cristo viene pronto, porque pronto va a instaurar, tu reino, Señor, será instaurado en esta tierra. Gracias, Señor, por este cielo nuevo y esta tierra nueva, donde ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni lágrimas, ni muerte, ni pecado, ni consecuencias del pecado. Gracias, Señor, por estas invitaciones de Pablo. Ayúdanos, en primer lugar, a entregar nuestra vida a ti. Quiero pedirte que nos ayudes a despojarnos de nosotros mismos y a entregarnos completamente a ti. Oro por aquellos que necesitan volver a ti. Oro por aquellos que necesitan pasar por la experiencia del bautismo. Oro por aquellos que están alejados, oro por aquellos cuya fe se enfrió. Que nos permitas en este momento renovar nuestro compromiso y nuestra entrega. Y ayúdanos, Señor, a enfrentar las crisis de este mundo y de esta vida, firmes en ti, unidos como iglesia y gozosos por la esperanza que tenemos. Te entregamos nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.